Hoy tenemos en este episodio la posibilidad de hablar con una ingeniera química que ha llevado el amor por la ciencia y los vinos a otro nivel, creando su propio emprendimiento de vinos artesanales. Luisa, bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola Paola, no, para mí es un gusto y un placer poder estar en este espacio tan maravilloso y poderles contar un poquito de mi historia y de mi experiencia, así como dices, ¿no? De llevar a la ciencia a otro nivel. Me encanta. Entonces, cuéntanos, ya hace más de 4 años que estás en ese emprendimiento, ¿cómo nació este interés por producir vinos artesanales? Bueno, mi empresa se llama Gaia Vino Artesanal, empresa 100% ibaguereña, y Gaia nace de la necesidad de crear un producto, sobre todo de que primero fuera rico, ¿cierto? Segundo, que fuera con un valor agregado nutricional y tercero, lo más importante, que tuviera como protagonista los campesinos de la región de Tolima. Entonces es allí donde dediqué grandes esfuerzos, trasnochadas, mucha investigación y llevé a cabo un plan piloto, llamémoslo así, donde empecé a crear esa idea, ¿no? A irla poco a poco perfeccionando, mirando qué cambiamos y fue allí donde nace Gaia, junto con mi esposo. Mi esposo es ingeniero industrial, entonces ambos unimos estas carreras tan lindas para poder llevar a cabo y desarrollar un producto como este. Me encanta. ¿Y cómo, con cuál sabor empezaste o cómo fue ese primer vino que salió al mercado? ¿Después de cuánto tiempo? ¿Cómo fue ese Y proceso? bueno, todo nace porque pues en mi casa siempre crecí pues con cualquier variedad de frutas, pero sobre todo el lulo. Para mí siempre mi mamá de los 5 días de la semana me daba 3 días seguidos jugo de lulo. Entonces pues mi gusto por el lulo siempre fue ahí muy tenue. Y por el lado de mi esposo, la fruta, la piña como tal. Entonces dije, bueno, ¿por qué no creamos un vino a base de una fruta que sea pues muy clara para mí? En este caso pues fue el vino de lulo y en el caso de mi esposo el vino de piña. Entonces empezamos allí, primero que todo, toda la investigación con estas frutas, porque pues tú sabes, una fruta de estas se da en tierra fría, la otra se da en tierra caliente, entonces las condiciones son totalmente diferentes, ¿sí? Para ambas. Segundo, el nivel de acidez, el nivel de dulzor que tiene cada una de estas, pues siempre son muy diferentes, entonces fue allí una propuesta súper interesante porque eran ambos extremos, ¿no? Entonces cuando empecé a hacer todo el tema de formulación, todo el tema de estabilización de estas frutas, me di cuenta que una pues me producía mucho alcohol, ya exagerado, y la otra estaba en un intermedio. Entonces tenía que llegar al punto en que ambas me lograra con unas características muy buenas, ¿cierto? Una calidad muy buena de ambas, pero sin que una se me fuera por un lado de demasiado alcohol y que ya se perdiera esa esencia, ¿no? Esa característica que tiene cada una de ellas, que es su dulzor, su acidez, su aroma también, porque es súper importante tener en cuenta que un vino no es, ven, mezclemos o hagamos un macerado, que es comprar alcohol etílico y tomar la pulpa o jugo, el zumo y mezclarlo, no, sino que esto parte de un proceso natural realmente de la fruta, ¿cierto? Donde transformamos allí todos los azúcares y los convertimos en alcohol. Entonces es muy bonito ver cómo desde esa investigación, ¿cierto? Que queda en papel a verlo en la realidad, pasan muchas etapas, ¿sí? Y verlo al final es realmente muy bonito de que nosotros acá en Colombia, sobre todo acá en la región del Tolima, pues tenemos muchas Sí, frutas y claro. muchas veces no valoramos lo que la tierra misma nos produce. Entonces, es algo muy interesante. Y eso me encanta porque tú utilizas la fruta que le compras directamente a los campesinos y ahí entonces añadimos además a todo el proceso que tú haces, todo el proceso previo, desde la siembra y toda la cosecha que hacen los campesinos hasta que sale esa fruta que llega a tus manos y ya todo el proceso. Sí. Cuéntanos cuando hablamos de vinos artesanales, ¿cuál es la diferencia entre un vino artesanal y un vino comercial que yo encuentro en un supermercado, en una tienda? Bueno, eso es una pregunta súper interesante porque ahorita estamos como en el boom de lo artesanal, ¿cierto? Y es que los vinos artesanales se diferencian de los vinos comerciales, primero que todo, uno, los controles que tenemos que hacer. ¿Por qué digo controles? Porque yo tengo que estar segura desde el punto en que sale mi fruta del cultivo, del punto en que yo contacto a mi campesino, ¿cierto? Digamos del maracuyá, por ejemplo, yo tengo que tener unas condiciones
de ese maracuyá, ¿sí? El terreno, el tema de los minerales que debe tener el cultivo, ¿cierto? Entonces, desde allí ya parto de que tiene que ser controlado. Segundo, la calidad. La calidad durante todo el proceso, yo tengo que garantizarte a ti que la botella de vino que hoy pruebes de maracuyá sea deliciosa e incluso mucho mejor cuando te la tomes dentro de un año, ¿sí? O dentro de 6 meses o dentro de 3 meses. Entonces es allí donde parte todo el proceso, ¿sí? Por eso se llama artesanal, porque es un control en cada etapa del proceso, mientras que ya los vinos comerciales, como estamos hablando a grandes escalas, ya tenemos unas máquinas, un tema de que no hay tanto tema de personal, ¿cierto? Que está allí midiendo, pues porque el tiempo no alcanza y por el tema de la cantidad que se maneja, entonces allí donde ese tipo de cosas hacen la diferencia. Entonces, por eso es súper importante ver que el tema artesanal no es que sea un boom, sino que estamos llegando y nos está importando ver que el producto que tú te vas a tomar, en mi caso, pues el vino, eh, tiene esa calidad, ¿sí? O sea, está preparado con los más estándares altos que debe tener una botella de vino, ¿sí? Entonces, por eso hace la diferencia de un vino que tú destapes mío a un versus comercial. Es una joya única cada pieza, literal, como pasa con Sí, los artistas, los correcto, pintores, el que trabaja la madera, porque es todo el proceso que tú cuidas, toda esa transversalidad que tienes del producto desde la cosecha hasta que llega a la botella final, correcto. tú pendiente de cada fase del proceso y eso hace que cada sabor de cada botella sea absolutamente exquisito y único. Sí, correcto. Y por como te decía, como tengo cinco sabores, actualmente pues manejo vino de lulo, vino de maracuyá, vino de fresa, vino de mora y de piña. Entonces, actualmente en ese orden de ideas, tengo 3 vinos blancos, un vino rosado y un vino tinto, ¿cierto? Todos completamente diferentes, todos con frutas muy exóticas, frutas con niveles de acidez, niveles de dulzor totalmente diferentes. Entonces, es allí donde lo hace también diferente, ¿sí me Claro. entiendes? Porque no vas a tener la misma experiencia con un vino de fresa que con un vino de lulo, ¿sí? Entonces es allí donde parte también el producto siendo muy innovador, porque dices, ven, hombre, nunca me imaginé que se pudiera hacer con esta fruta un vino. Y normalmente conocemos el vino de uva, es como el sabor que siempre ha estado como presente en nuestra Es, mesa. Y ahí viene la exactamente. siguiente pregunta, ¿de todas las frutas se puede hacer vino? Claro que sí, Paola, de todas las frutas se puede hacer vino, siempre y cuando tú tengas las condiciones y tengas también una investigación previa exhaustiva de cada fruta. Por lo que te digo, ahorita con estos cambios tan impresionantes que estamos viviendo en el mundo, cambios climáticos, nos cambia todo el tiempo el tema de la formulación. ¿Por qué Claro, te digo esto? Porque ahorita con estas sequías tan grandes, pues el nivel de mi fruta cambia va a la estar muy composición, bien sí, temas claro. en algunas partes de dulzor, pero en otras la acidez se me dispara y un vino ácido pues no es tan rico y el tema de la estabilidad, bueno, un proceso ahí químicamente que ocurre con él internamente es muy complicado, ¿sí? Entonces sí, respondiendo a tu pregunta, sí, es maravilloso poder contar con que con todas las frutas lo podemos hacer siempre y cuando tengamos en cuenta eso, ¿sí? De hacer una investigación previa, hacer un estudio y un piloto también, porque no creas, uno puede decir, ay, no, es que se me ocurrió hacer vino de fresa, Sí, cojamos esta fresa a ver cómo nos va, pero después te das cuenta que esa variedad de fresas hay muchísimas, y sí, justo claro. la que cogiste, esa variedad sale en cierta temporada del año, no sale todo el año, entonces imagínate, tú pues con una producción y que digas, no, solamente voy a producir 2 meses en el año y el resto qué, Sí, ¿sí? claro. Entonces es ahí donde es súper importante pues hacer una investigación previa, hacer un estudio también y sobre todo garantizar que tú el producto que estás haciendo, ¿cierto? De estas frutas, pues vas a lograr tener las condiciones y todo el tema de un vino, ¿sí? Porque pues tú dices, bueno, sí, puedo hacer un vino, como te digo, de fresa, pero tú tienes que tener las características claras de qué es un vino, ¿cierto? El grado de alcohol, el grado de acidez, el grado de dulzor, ¿cierto? Y es allí donde, pues, muchas veces nos encontramos en el mercado con que, ay, sí es vino, y te das cuenta que no es un vino, es un aperitivo, ¿sí? No vínico, o es simplemente un aperitivo, o es un licor, ¿sí? Que ya cambiamos ahí un tema de alcohol, pues, para los vinos como tal
se tienen que tener en cuenta ciertos grados de alcohol, porque si te llegas a pasar del grado de alcohol, pues ya se te convierte en un licor. Ahí donde tienes que tener muy claro. O sea que los vinos que tú produces, el alcohol que tienen es solo el que produce la fruta, no le añades ningún alcohol químico externo. Correcto. Nosotros por medio de la fermentación de la fruta, que es la fermentación a grandes rasgos, es transformar los azúcares que trae la fruta y convertirlos en alcohol, en un proceso que esa etapa se llama fermentación. Ese alcohol eh, es netamente natural. Nosotros manejamos un grado de alcohol de 12 a 13%. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que es naturalmente. O sea, tú pruebas un vino de nosotros y te das cuenta que todo está así. Mezclado, está todo unido, ¿sí? No sientes el alcohol por acá, ni la fruta por allá, nada, nada. O sea, todo está unido, Integrado. integrado precisamente por eso, porque como se transformó netamente de la fruta, se convirtió de esa fruta todo el azúcar en alcohol, pues es allí donde nace, ¿cierto? Ese alcohol, que es un alcohol netamente natural. ¿Eso qué quiere decir? Que al ser natural no te va a afectar el tema del hígado, no te va a afectar el tema de la salud, ¿sí? Que es súper importante aclararlo porque pues cuando hacemos macerados, que es lo que te decía hace un ratico, los macerados es comprar alcohol etílico, ¿cierto? Mezclarlo con un jugo, mezclarlo con una esencia, con saborizantes, los mezclas y tienes tu botella. Y muchas veces pasa por ahí, ¿sí? De que te sabe rico, pero uy, no, está como un poquito elevado de alcohol. Mientras que cuando es natural, pasa eso, de que todo está unido y no, hay una explosión de sabor en boca. Totalmente confirmado porque son absolutamente deliciosos estos vinos. Cuéntanos un poquito, así como de manera rápida, cómo es el proceso y cuánto tiempo se demora aproximadamente desde que tú compras la fruta hasta que sale la botella final. Bueno, más o menos, eso depende pues también de las temporadas Ujú. del año, como te decía, de los cultivos. Por ejemplo, una botella de vino de piña se me está demorando entre 9 meses a 12 meses en estar, desde que estoy con el campesino, recibo la fruta, ¿cierto? Pasa por todo el tema de alistamiento de la fruta, no es que me llega la fruta y ya la puedo procesar, porque pues no es así como te comentaba hace un rato. Entonces, hago el previo alistamiento, ya una vez están las condiciones que tienen que estar la fruta para pues poder extraer la mayor cantidad de azúcar posible de la fruta y sobre todo las propiedades, enaltecerlas. Ya pasa el proceso de fermentación, una vez pasa el proceso de fermentación, pues ya pasan los otros procesos como de estabilización y ya al tema de maduración. Cuando el tema de la maduración ya es como el tema de cuánto tiempo los voy a dejar en el fermentador, después cuánto tiempo lo voy a dejar en botella, ¿cierto? Y ya, pues ese es como a grandes rasgos es el proceso de los vinos. Como te digo, eh, se está demorando entre 8 a 12 meses. ¿Por qué? Porque pues el vino lleva su tiempo, ¿sí? El vino, en nuestro caso, en nuestros procesos que manejamos, nosotros no aceleramos, nosotros dejamos que el mismo vino vaya haciendo su proceso. Entonces, como te digo, como depende de la temperatura y cómo estén las condiciones, Puede que variar un puede poco. variar un poco, entonces puede que se me estabilice más rápido esta fruta, que digamos una piña se me estabilice más rápido que una fresa. También, ¿por qué? Porque es algo súper importante tener en cuenta y es los nutrientes que tienen cada una de estas frutas. Por ejemplo, no sé si sabías, la fresa la llaman la reina de las frutas y uno dice, bueno, pero ¿por qué la llaman la reina de las frutas? Porque tiene alto complejo de vitaminas, complejo B1, ¿cierto? Que todas esas vitaminas se enaltecen en el proceso. Y eso te ayuda también a que la bebida que te estás tomando, ¿cierto? Pues tenga alto contenido de vitaminas, minerales, y esas vitaminas y minerales, cuando se está haciendo el proceso, pues son muy complejas de que se estabilicen, Claro. ¿sí? Entonces, por eso es que se lleva su tiempo uno que otro, pero es muy bonito cuando ya logras que el proceso ya llega a su fin con la botella ya embotellada y sobre todo lo más gratificante es cuando llega a las manos de los clientes y que ven que todo esto que te estoy contando Sí, claro, es total. realmente es la verdad, ¿sí? No es por contarte por contar, sino que hay un proceso muy bonito en esa transformación y que vas viendo cómo enalteces esas propiedades de cada fruta. Si uno lo percibe en cada sabor, es toda una Sí. experiencia, ¿no? De sabores.
y logra uno percibir la diferencia de cada sabor y todo es absolutamente maravilloso. Además de que los vinos tienen algo excelente y es el maridaje, que podemos Correcto. combinarlo con otros platos y explotar todo su sabor de una manera deliciosa. De los vinos que tú produces, cuéntanos cuál es como esa mejor combinación para exaltarlos. Bueno, como te decía, tenemos vinos tintos, vinos blancos y vinos rosados. ¿El maridaje qué es? Pues el maridaje es que tú puedas, lo que acabas de decir, una explosión en boca y que puedas tener esa combinación, ¿si me entiendes? De sabores, que no te enaltezca un sabor más que el otro, porque es eso, acompañar. Maridaje es eso, acompañar tu plato, ¿sí? En este caso, si estamos hablando de un plato con una copa de vino, pues, por ejemplo, un vino tinto con carnes, carnes maduras, porque eso te ayuda a que no se opaque ni el vino, ¿cierto? Porque es concentrado, ¿sí? Cuando hablamos de vinos tintos, hablamos que son un poco fuertes, concentrados, ¿verdad? Versus una carne, que una carne también, un pedazo de res, por ejemplo, tienes en boca, pues también tiene mucho sabor. Claro. Entonces la idea es que ellos dos se combinen. Entonces, por ejemplo, hay un maridaje perfecto. Con vinos blancos, por ejemplo, ya son más suaves, ¿sí? El vino blanco es con una tablita de quesos, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser aves, pescados, mariscos, que lo puedes combinar muy bien, pero simplemente si estás en una visita, por ejemplo, tienes una visita especial, quieres darle una copita de vino blanco con una tablita de quesos y jamón, te queda súper bien. Y los vinos rosados se utilizan mucho también para el tema de brindis. Entonces, qué bonito uno tener en una reunión, vas a hacer un brindis, ven, saquemos nuestro vino rosado y Que es nos de queda fresa, en genial. este En caso es este de fresa. caso, que es el de fresa, y lo puedes solito. Te combina muy bien. O, digamos, como me decías, con un maridaje, como por ejemplo con cerdo, te queda súper bien porque estamos hablando de carnes rosaditas Ujú. que te juegan muy bien con los vinos O sea rosados. que el color de la carne nos da como una idea también de También, cómo se complementan con el sí, vino. sí, también. Te puede, no es que sea ya un Sí. patrón ni que tiene que ser tinto con res porque yo lo dije, no, sino que te da como una pauta, Ujú. ¿sí? Hay vinos muy versátiles también, como te digo, como los que manejamos, que no necesariamente el vino de mora, que nuestro vino tinto te juega muy bien con carne, por ejemplo, te juega también muy bien con una pizza, con un jamón, ¿sí? Entonces, eso va también en la versatilidad que tú veas a la hora de tu probar un vino. Sí, claro, y al gusto con el que uno vaya sintiendo ese Exactamente, sí. complemento. Sobre todo la explosión en boca, ¿no? Que tengas esa explosión y esa experiencia de que digas, de verdad, siento un juego de sensaciones en mi paladar que vale la pena repetirlo. Entonces, Claro. ven, otro pedacito y ven y tomamos un poquito de vino. La temperatura, ¿cómo debo yo tomar los vinos? ¿Debo tenerlos en la nevera o es mejor el clima? ¿Cuál es tu recomendación? Bueno, la temperatura que nosotros recomendamos realmente para los vinos blancos está entre 7 a 10 grados. ¿Por qué esta temperatura? Porque pues si estamos hablando de un plato, nos tomamos una copita de vino y la idea es que la persona que te lo está sirviendo, o tú mismo, por ejemplo, pues sepa que es un sorbo y te va sirviendo más. Entonces, para que no se vaya enfriando, ¿cierto? No se vaya calentando por la temperatura del ambiente, Ujú. entonces esta se recomienda así. No es que no te lo puedas tomar si tienes la botella a esta temperatura, por Mm. ejemplo, no es que no te lo puedas tomar así, sí te lo puedes tomar así, pero va más en el gusto de la persona Sí, claro. también, ¿sí? Porque pues obviamente la temperatura juega un papel fundamental y es que a veces ciertas notas ácidas, dulces, ¿cierto? Aromas, sensaciones que vas a sentir, las puedo opacar un poquito con la temperatura, Ujú. ¿sí? El vino tinto se recomienda siempre a temperatura ambiente, Ambiente. hablemos temperatura ambiente 17, 18 grados, ¿no? No los extremos calores que Que estamos estamos. viviendo Sí. de 30, ¿no? Porque el vino tinto sí ya es más para una charla más larga, es decir, ya se sirve más generoso en la copa, ¿cierto? Y es allí donde tú te puede durar más en el plato, ¿cierto? Versus un blanco es más rápido, se toma más rápido, lo mismo un vino rosado. Entonces, la temperatura, para contestar a tu pregunta, entre 7 a 10 grados vinos blancos, llamémoslo así, rosados entre 7 a 10 grados, ¿sí? Y tintos, sí, entre 15 a 17 grados está.
o sí. Digamos que, o sea, nos encanta todo esto y cómo cuentas cada proceso maravilloso, porque además digamos, cada vez que sale un lote de vinos, pues ha sido todo un proceso, aunque Sí, tienes ya tu sí, fórmula, pero cada uno tienes que irlo revisando y eso hace que de verdad sean productos absolutamente únicos. sí, 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 sí. ¿Cómo ha sido, digamos, los desafíos más grandes que has tenido como en todo este proceso de la producción de vinos, todos esos 4 años como emprendedora? ¿Qué ha sido como lo más retador de todo eso? Uy, creo que, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Y si me pongo acá nos podemos Sí. hablar mucho. Es el viaje del Eh, emprendedor. sí, sí, sí. Pero uno de los retos más difíciles creo que ha sido el tema de la fruta, ¿sabes? Porque, como te digo, uno, gracias a Dios, tengo campesinos muy lindos, cultivos muy lindos que de verdad nos han dado muchísimo, porque eso sí te digo yo, el campesino, por ejemplo, del vino de maracuyá es el mismo hoy que el que iniciamos hace 4 años, Maravilloso, ¿sí? excelente. Entonces, ha sido muy lindo, pero también muy retador, porque el tema de lo que te digo, del suelo, de los minerales, me lo dijiste ahorita, el tema de las frutas, ¿cierto? De que cada lote es un proceso. Efectivamente, me ha tocado formular y reformular y mirar, porque el tema de la estabilidad del vino, que te dure, que de verdad esté delicioso cuando tú destapes la botella, pues ha sido todo un reto, ¿sí? Un reto porque pues esos cambios climáticos que estamos viviendo, pues me afectan todo y sobre Exacto. todo el dulzor de la fruta, como yo te digo, como hacemos todo el proceso natural, pues que me altere un poco la acidez, me altere un poco de los azúcares que trae la fruta, pues automáticamente me altera todo, ¿sí? Entonces eso ha sido un reto bastante, un reto también de dar a conocer el producto, ¿sabes? Porque cuando no estamos en una cultura del vino todavía, acá en Sí, Colombia, claro. todavía hasta ahorita estamos como iniciando poco a poco, dando esos pasos lentos, pero obviamente súper seguros, porque ya me he encontrado en los eventos que he estado a personas que ya se están familiarizando con el vino y que están viendo la bebida como que realmente, ven, es que me nutre, ¿sí? Es que Sí, claro. es buena para la salud. Entonces ahí donde cuando uno ve la parte de ir culturizando, ir mostrando de que el vino es una bebida buena para la salud, no solamente es que porque tiene alcohol nos vamos a embriagar, no, sino que realmente es toda una experiencia, pues es allí donde vas abriendo poco a poco el camino, ¿sí? Pero ha sido complicado, por lo que te digo, estamos en una cultura de que no somos de vino, entonces ha sido todo un reto cambiar ese chip un poco para las personas. Y esa es la idea, lo que buscamos a través de este programa, es que la gente primero valore todo ese trabajo que has Sí. hecho tú como emprendedora y conozca todo el proceso que hay detrás de cada producto, ¿no? Que son, imagínate, casi un año de Sí, proceso sí, sí, sí. único Sí, para cada lote que sale de vino y hace que sea una botella absolutamente inigualable. Y todo el proceso que tú haces para garantizar que el cliente siempre correcto. garantizar esa calidad y que el cliente diga, sí, me estoy tomando el mismo vino absolutamente delicioso. Sí, Cuando hablamos de vinos hay un término que se usa mucho y es el de reserva. ¿A qué se correcto. refiere cuando hablamos de vinos de reserva? Bueno, ese término es súper importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de reserva, es el tiempo de maduración que tuvo en barrica. Entonces, un vino que tú veas en la etiqueta de que diga reserva es porque duró como mínimo 12 meses en barrica de roble madurando. Es decir, quedando ahí quietico, todo el tema químico que empiezan a salir los taninos, empieza a tomar un poco el color también de la barrica, el tema de los olores, de los aromas como tal, de las sensaciones en boca, 12 meses como mínimo, ¿sí? Cuando hablamos de vinos tintos, tienen que estar 3 años, ¿cierto? En barrica, pero como mínimo tienes que estar un año, ¿sí? Ok. Es decir, 3 años lo dejaste en barrica, pero digamos tú dices, no, yo no puedo dejarlo 3 años allí en barrica, entonces lo dejas como mínimo un año y 2 años en botella. ¿Listo? Porque en botella, aunque no lo crean, se está madurando también, se está limpiando y está adquiriendo más propiedades el vino, ¿cierto? Cuando hablamos de vinos blancos, 2 años, ¿sí? Es menos que el vino tinto, por lo Ok. que te decía, porque el vino tinto como tiene más explosión en el sentido, es más fuerte, ¿sí? Versus un vino blanco, entonces por eso se deja solo 2 años, pero como mínimo un año en barrica. Entonces estamos hablando un año en barrica y un año en botella, Ok. ¿cierto? Vinos tintos, un año en barrica y 2 años en botella, ¿sí?
Hay otro término también súper importante, no me lo preguntaste, pero acá voy a Me ponerlo encanta. también, y es gran reserva. Entonces ves tu etiqueta y dice, bueno, a mí me explicaron reserva, pero no me dijeron gran Gran reserva. reserva. Gran reserva son 5 años, ¿sí? Como mínimo tiene que estar en barrica 18 meses y el Sí. resto en botella, ¿vale? Y eso también es para vinos tintos y vinos blancos. Es muy poco que uno encuentre gran reserva también por el tema de las condiciones y pues todo el proceso y tú sabes que tener un inventario allí quieto pues Claro. en temas de producción y todo pues afecta muchísimo, pero vale la pena. Entonces también nosotros estamos ya empezando, ya tenemos unos vinos de reserva precisamente que desde hace 4 años con el primer lote que hicimos los dejamos y estamos dejando su proceso de maduración. Entonces ya pasaron de barrica y ya están en botella. Entonces esos próximamente por ahí ya los vamos a tener disponibles. Maravilloso. Hay un tema con los vinos y es la tapa de la botella. Hay Sí, unos vinos que vienen con corcho y otros con tapa plástica. correcto. ¿Cuál es la diferencia o por qué unos los tapan de una manera y o de otra? Bueno, tú sabes que pues el vino es una bebida de los antepasados, ¿cierto? Y por las condiciones en que estábamos y todo eso, ellos se dieron cuenta que con el corcho pues le daba ciertos aires y ciertos taninos. Taninos me refiero como a esa acidez, ¿cierto? Mm. A ese picantico que puedes encontrar en un vino. Pero debido a que todo el tema, como te digo nuevamente, ambiental, hacer corcho, producir corcho, aunque ahorita estamos pasando a corchos sintéticos, corchos que no salen como tal del árbol, pero de todas formas, uno es un impacto ambiental muy grande. Entonces el mundo se dio cuenta de que hey, el corcho pues no es tan bueno a nivel ambiental, no tenemos que salir de allí. Segundo, porque las tapas, no es que las tapas no contaminen, ¿sí? Lo que pasa es que con el corcho ocurre una microoxigenación. ¿Qué es eso? Que tú destapas una botella de vino con corcho, ¿cierto? Tú te la sirves, pero tú dices, oye, me encantó este vino, voy a guardarlo porque viene una visita mañana o viene una visita el Sí. domingo, quiero darle una copita de vino para que lo pruebe. Y cuando lo destapas nuevamente, lo dejas en la nevera, lo destapas, pruebas y no sabe nada delicioso, sino sabe a vinagre. O sea, te sirve para una vinagreta, no te sirve para tomártelo porque ocurre ese término que te acabo de decir, que es Mm. microoxigenación. No aísla completamente el oxígeno. El oxígeno es algo súper importante para nosotros, pero a nivel de alimentos, a nivel de bebidas, nos damos cuenta que entra en contacto con el oxígeno e inmediatamente empieza un proceso de oxidación, ¿sí? Que es a degradarse como tal la Claro. bebida. Entonces, en este caso, lo que hace es que cuando tú le quitas el corcho, entra el oxígeno, así tú no lo veas, tú lo refrigeras y ese oxígeno, por mínimo que sea, empieza su reacción internamente. Cambia la composición Cambia de una completamente. vez y entonces te lo oxida más rápido, ya no va a saber rico, ya no te va a durar, mientras que con la tapa no pasa eso, ¿cierto? Entonces, como ya tenemos un proceso previo de que te garantizamos que nuestro vino tiene las condiciones, a pesar de que entre en contacto con el oxígeno, tú lo tapas y no va a reaccionar, ¿cierto? No se va a oxidar, ¿sí? Entonces, en nevera, por ejemplo, nuestros vinos duran aproximadamente 3 meses sin cambiar las condiciones. No es que después de 3 meses, ay, no me lo Después de tomé. abierto, Sí, después de después de destapado. abierto, ajá. Después de 3 meses, ay, no, ya no me lo voy a tomar porque ya se venció. No, sino que ya lo vas a sentir entonces un poco más, uy, me sabe mejor la fruta o un Claro. poquito de acidez, ¿cierto? Versus al que te tomaste el primer sorbo que te tomaste, ¿cierto? Entonces es eso, que ocurre una microoxigenación, entonces por eso hoy en día están migrando todo el tema de los corchos a tapas, precisamente para eso, para todo el tema de aislar este oxígeno que pues afecta a la bebida. Sí, garantizar que las propiedades Correcto. la botella oscura influye en la conservación de esas características también. Sí, bueno, como te digo, como es una bebida que viene de los antepasados, ellos se dieron cuenta que, pues que por temas de transporte tenía que ser esta medida con estas condiciones y todo. El tema de la botella oscura sí influye muchísimo porque en la luz, a la hora de, digamos, si tienes una vitrina y tienes el sol directo de ella, pues va a filtrarse, Claro. ¿cierto? La luz se va a filtrar y va a oxidar también. Entonces, por eso muchas veces no sé si has visto que bebidas que vienen, hablemos de vinos de botellas transparentes, se van tornando de otro color. Y es Sí. precisamente por eso, por la estabilidad, porque ocurre también el sol, le ocurre un proceso de oxidación diferente al que te estaba hablando hace un momento, pero también lo afecta. Entonces, por eso
optaron por las botellas oscuras, ¿sí? Claro, Y también por temas de que cuando pues tú vas a servir y todo eso, pues tengas también toda una experiencia con el color, ¿cierto? Porque sí, uno claro. dice, bueno, pero me intriga mucho si va a ser muy, muy marrón, si va a ser clarito, ¿sí? Entonces también por temas de elegancia también, por decirlo así, se tiene estas botellas así oscuras. Aunque yo manejo ambas, ¿no? Yo manejo tanto oscuras como transparentes, porque a mí me gusta también dar a conocer mi producto antes de que Claro, destapen la botella, ¿cierto? Entonces también por eso una de las presentaciones que manejo es transparente. genial. Sí, yo no sé nada de vinos, nunca, no tengo ni idea de eso y estoy probando uno de tus vinos. ¿Qué es eso que yo debo tener como en cuenta para decir, wow, estas son como las características que yo debería conocer mínimo para saber que me estoy tomando un buen vino? Bueno, primero que todo, es súper importante que identifiques la fruta que vas a tomar, ¿cierto? Primero, identificar la fruta en nuestros vinos, pues siempre cuando van a nuestro punto de venta, siempre tienen una experiencia porque pues yo siempre les doy degustación antes de que se lleven la botella Claro. y dejo como esa expectativa, ¿no? Entonces, primero eso. Segundo, tener en cuenta qué quiero hacer con la botella, porque pues el producto nuestro es muy versátil. Se puede utilizar para cocinar, se puede utilizar para tomártelo solito o acompañarlo con un maridaje, ¿cierto? O incluso con un plato fuerte. Entonces allí donde nos damos cuenta de que el vino es muy versátil, entonces tener muy claro cómo hacia qué lo llevo, ¿sí? Y sobre todo estar muy dispuestos a tener una experiencia inolvidable, que eso sí, yo sé, estoy súper segura que de una vez ustedes tengan la posibilidad de probarlo, van a tener una sensación diferente versus un vino tradicional. ¿Los vinos se vencen? Una pregunta muy importante. Los vinos no se vencen siempre y cuando tú tengas las condiciones claras de fabricación, ¿cierto? En nuestro caso, ya por pruebas físico-químicas, microbiológicas, nuestras botellas pueden estar sin destapar y sin alterar nada, las condiciones sobre todo, hasta 10 años, 15 años, nada, ¿sí? Por eso es que dicen el dicho de que el vino entre más viejo, Sí, más añejo, más rico, sí. ¿cierto? Es por eso, porque como el vino todo el tiempo se está transformando, ¿sí? Siempre y cuando, lo que te digo, las condiciones, la botella, la tapa, o en este caso el corcho, ya con el corcho es un proceso totalmente diferente, ya tienes que hacerles un grado de inclinación, tienes que tener unas condiciones Sí. totalmente diferentes, entonces siempre y cuando tú manejes esas condiciones, sí te va a durar como tal. Importante, cuando hablamos de vinos de 10 años, 15 años, tenemos que pasarlo, tenemos que airear el vino. ¿Por qué? Porque tú vas a destaparlo y lo primero que se te va vas a sentir, vas a percibir es un gas, ¿cierto? En nuestra nariz, y entonces necesitamos airearlo y como lo aireamos, pasarlo por un decantador previamente para quitar todos esos gases que se Ujú. han generado en la botella y ahí sí te vas a ver rico, ¿cierto? Si tú lo destapas y ha pasado todo ese tiempo, pues probablemente la experiencia no sea nada Sí, claro. agradable. Por eso siempre hay que conocer y aprender. Para ir terminando, hablemos un poquito más ya como de tu experiencia como emprendedora. Hay muchos emprendimientos que nacen como en el interior de la familia, ¿no? Entonces está Sí, la pareja, a veces vinculan los hijos, los sí, papás. En tu caso, este proyecto lo has hecho con tu esposo. sí, correcto. ¿Cómo ha sido, cómo has encontrado ese equilibrio entre la relación de pareja y el emprendimiento? Bueno, es una pregunta súper interesante, porque cuando uno siempre escucha, ay, no, es que eso yo no puedo porque es mi familia y no le puedo decir nada, en mi caso porque es mi esposo, no, mira que acá lo más importante ha sido la comunicación. Desde que tú tengas comunicación, es un pilar fundamental, no es que sea el único, sino un pilar muy, muy fuerte, porque a partir de la comunicación hemos logrado avanzar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué te digo la comunicación? Porque es súper importante, no todos los días es que, ay, no, me salió perfecto la fórmula, ay, no, esto Claro. sabe delicioso, ay, no, el grado de alcohol cumplimos, no, ¿sí? Pero entonces informarlo, decir, ven, pasó esto, ¿qué vamos a hacer? No, mira, yo pienso que deberíamos mejorar en esto, no, hagamos esto, ¿sí? Estar muy dispuestos a escuchar también, que va base la comunicación, porque cuando tú escuchas, tú abres
una ventana, ¿no es cierto? Una oportunidad de ver el del problema. Hey, esta persona está pensando de esta forma, está viendo desde esta óptica, podemos irnos por allí a ver qué tal, ¿cierto? Nunca cerrarse, ¿sí? Segundo, que siempre tener clarísimo que lo que estén haciendo en pareja, en familia, sea para la felicidad del hogar, Muy ¿sí? importante. Súper importante. Si a ti se te vuelve eso un dolor de cabeza que antes te va a dar como ansiedad, te va a dar miles de afectar como tal la salud, es mejor, hey, paremos y hagamos otra cosa, ¿sí? Entonces eso ha sido también muy importante y siempre lo tenemos como también de base de nuestro hogar y es que lo que estamos haciendo con Gaia sea la base de nuestra felicidad. Si esto se va a presentar para problemas, para qué Claro. dijo, no dijo, hizo, no me comentó, pasó esto, tomó esta decisión por este lado y no era, mejor no, mejor hagamos un pare y miremos qué está pasando y si vamos a hacer esto para afectarnos tanto emocionalmente como relación de pareja, es mejor decir no más. Entonces, eso ha sido una clave también muy importante para los dos, ¿sí? De tener a Gaia como nuestro hijo, no tenemos por ahora hijos, Sí, pero este es nuestro hijo claro. De 4 años. de 4 años. Y es eso, si me entiendes, de que todos los días pensamos, nos levantamos y decimos, bueno, esto es para nuestra felicidad y poder compartir esto a través de estos medios, pues nos gusta mucho porque podemos transmitir este mensaje a otras personas que también pueden que estén pensando en emprender en pareja o emprender con su familia, ¿cierto? Pero tener muy presente eso, ¿no? Uno, la comunicación, dos, que sea para la felicidad del hogar y tres, también tener muy claro qué es la parte de trabajo y qué es la parte de casa, ¿cierto? Aunque sea un poco difícil porque pues tú sabes que en el día a día uno vive muchas emociones y más uno como mujer. Sí, claro. Entonces pues uno muchas veces se carga y llega pensando a la casa, ay no, pero no me salió esto y es que el vino de lulo y es que el vino de mora y es que el vino de fresa, es que... Pero toca soltar, ¿cierto? Entonces yo lo veo como una maleta que tú cargas y hey, ya, la dejamos en lo del trabajo, lo dejamos en el trabajo, me quito Sí, esa claro. maleta y me pongo la maleta del hogar y ha servido mucho. Entonces puede que estos tres consejos que te doy sirvan para alguna de las personas que nos están viendo o que nos están oyendo por ahí. Claro que sí, y no solo en pareja, sino si uno Sí, solo, que eso que uno haga también. realmente lo Sí, apasione, le encante y esté como poniendo al servicio todos esos dones y talentos. correcto. Entonces tú estás poniendo tu experiencia y tu conocimiento como ingeniera química y todo lo que a medida que pasan los años pues se va fortaleciendo Sí, esa experiencia con el proyecto y eso es maravilloso. Ya para terminar, ¿qué le dirías a estas personas que quieren emprender y a veces es como ese miedo de voy, no voy, no sé sí. cuál es la ruta? Emprender, yo soy emprendedora desde mis 8 años y digo emprender de valientes, ¿no? Porque Sí, es un sí, sí, camino sí, así sí. donde tú vas con muchos aprendizajes, hay días que tú quieres decir como que yo nomás sigo, me dedico a otra cosa, Sí. pero uno sigue ese amor por lo que uno hace que lo mantiene ahí presente. ¿Qué le dirías? ¿Cómo por dónde empezar? Bueno, primero que todo, el miedo siempre va a existir. Así tú arranques ahorita o lo pospongas y digas, no, en 10 años arranco, el miedo siempre va a estar. Y desde que esté el miedo, pues también te da como esa gasolina de decir, Sí, claro. bueno, ¿qué hacemos? Pero un consejo muy grande que les doy es que hay que soñar en grande, ¿sí? Grande. O sea, tú tienes que visualizarte grande, grande, para que trabajes por llegar, ¿cierto? A esa meta. Segundo, no tenerle miedo al fracaso porque muchas veces decimos, ay, pero si hago esto, ay, pero qué dirán, ay, pero si pierdo esto, ay, no, no hay que tenerles miedo, no hay que tenerle miedo al fracaso, porque eso te va a ayudar como a renacer y a volverte más fuerte, ¿sí? Y es lo que hoy en día vemos, de que como tenemos miedos de fracasar, entonces, no, yo no me voy por ahí, me voy a lo seguro, ¿cierto? Pero pues nada es seguro tampoco, Sí, claro. ¿sí? Y con la experiencia que yo tuve con Fondo Emprender, me di cuenta que cuando uno lucha por los sueños, uno logra alcanzar y hasta más, ¿sí? Y yo los invito a eso, a que el momento es ahora, no es mañana ni más tarde. Si ustedes quieren emprender, háganlo ahora. Es el momento porque nosotros posponemos mucho las cosas, ¿sí? Para evitar enfrentarnos. Pero miren que cuando uno se enfrenta a eso, como dices, vamos a tener días buenos, días malos, Sí, total. pero después de un tiempo es que tú miras en el retrovisor y no es para devolverte, sino que miras el camino
que has abierto para otras personas que van detrás, Sí, ¿cierto? Y sobre todo que has sido un ejemplo, pues es que tú puedes ser un ejemplo para tu hermano, para tu familia, ¿cierto? Para tu tío, para tu primo, para hasta tu misma pareja. Eres una inspiración y entonces es ahí donde ese camino que has mirado, ¿cierto? Que has abierto y que ves con el retrovisor y dices, ha valido la pena y va siguiendo, va a valer mucho la pena si sigo acá, pero es buscar, ¿sí? Es buscar las alternativas. Y hoy en día, como estamos en el boom del emprendimiento a raíz de la pandemia que nos dejó, ¿cierto? Nos dejó eso, ¿no? Nos dejó de que estamos hechos para grandes cosas y sobre todo acá en Colombia tenemos muchas oportunidades que no éramos conscientes de ellas y que ahorita hay muchas alternativas para poder apalancarnos y decir, venga, este servicio o este producto que tengo en mente lo puedo llevar a ser realidad, pero es empezar ahora. ¿Sí? No es empezar mañana, no, empiecen ahora, por más pequeño que sea, por más pequeña que sea la idea. También, importante, que hagan un plan de, venga, esto es una competencia, yo tendría competencia, hacer todo un estudio de mercado, ¿cierto? sí, claro. Porque pues muchas veces nos decimos, no, es que sí quiero hacer esto, pero bueno, ¿cuál es mi factor innovador versus el de la competencia? ¿Sí? Importante que conozcan su producto o servicio y que cuando se den cuenta que es innovador, por más mínimo que sea la innovación, hace la diferencia de los demás, pues allí es donde va a tener ese plus y va a ser más fácil empezar el camino, ¿sí? Que quedarnos con lo mismo que nos da el día a día. Me encanta y yo le complementaría ahí desde mi experiencia también. Muy importante, primero trabajar en uno, ¿no? Como Mm, yo creo en mí, porque en la medida en la que yo creo en mí, puedo sí, creer en ese producto que tengo y eso se lo transmito también a mis sí, clientes. Y total. pensar que eso que estoy haciendo, que quiero hacer, no solo es bueno para mí, sino que sea bueno para muchas Sí, personas. sí, 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 Y siempre. reconociendo el progreso, yo creo que los emprendedores nos damos muy duro. Sí, Entonces uno lleva tantos años emprendiendo y uno dice "Es que no he hecho nada". Por Dios, si usted mira atrás todo el camino que ha sí, transitado, nomás el hecho de usted decir, me atrevo y voy y sí, saco este producto y voy y visito a un cliente, sí, ya ahí hay un progreso porque hay un montón de gente allá llena de miedo que no lo ha hecho. sí, Entonces, muchísimo. reconózcanse todos los días esos progresos. Vea, hice esto, logré tener registro de marca, Sí, ya tengo validez este producto en el mercado. ¿Cómo voy avanzando? Un cliente confió en mí, maravilloso. O sí. sea, todo eso es progreso y eso me parece excelente. Y tú lo has dicho, ¿no? Esos pequeños logros, uno todos los días tiene logros y uno se da muy duro, seas emprendedor o no seas emprendedor, como ser humano uno se da muy Sí, duro, porque es que solo de levantarte de la cama a mí me cuesta muchísimo porque digo, ay Dios mío, hoy no, me acuesto más temprano esta noche. Y creo sí, que en algún momento de la vida todos hemos pasado por eso, claro. pero eso es un logro, ¿cierto? Ir hasta tu lugar de trabajo, tienes algo que entregar, por ejemplo, o algo muy específico, una tarea, por más pequeña que sea, eso es un logro, ¿sí? Y en el día tenemos muchos logros, así sean muy pequeños, pero lo que tú dices, como uno se da tan duro, pues uno no reconoce Si y no dice, los ay, ve. no, hoy fue un día perdido. Y no hay día perdido, ¿sí? Exacto. Luisa, qué charla tan agradable. Aquí nos podríamos quedar mucho más Ay, rato. sí. Espero que nos podamos ver en campo para ver cómo es ese proceso que tú haces desde la selección de la fruta directamente con los Claro, campesinos. claro que sí. Gracias por compartir tu historia, pero sobre todo por transformar esa cosecha de los campesinos en exquisitos vinos Ay, artesanales. muchas gracias, Paola. A ti por esta tremenda invitación. Espero que sea la primera de muchas, como me dices. Y Claro que claro que sí. sí, en el campo los espero para que también conozcan a nuestros campesinos que son la base de Gaia. Ellos hacen todo realmente, porque sin ellos, sin esos cultivos, pues nosotros no podríamos transformar esas frutas tan maravillosas que ellos cosechan para nosotros y para un vino pues como el nuestro. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y nada, espero que en una próxima nos podamos ver y obviamente compartir aún más historias, porque esto quedó, como se dice, mucha tela para cortar. Mucho por aprender de los vinos. A ustedes los invitamos para que sigan todas nuestras redes sociales, Tincara el Milagro de la Cosecha, y ya saben que estos vinos los encuentran en diferentes presentaciones de regalo en nuestra tienda www.tincara.com. Recuerden compartir nuestro contenido para que cada vez seamos más los que nos conectemos con las historias de emprendedores y campesinos colombianos que hacen grande nuestro país.